A continuación, les presentamos Hablemos, un programa de motivación. Y ahora con ustedes, Noel Caraballo, también conocido como El Gringo. Que sea una noche de bendición para cada uno de ustedes que están aquí en sintonía en este tu programa Hablemos, que como bien estaban viendo en ese opening, por decirlo así, es de Noel el Gringo, pero en esta semana él no va a estar aquí porque está predicando en Orlando. Ahora mismo se encuentra en Tampa y está predicando la palabra por allá con sus hijos, así que esperamos que el Señor se continúe glorificando en cada una de las iglesias a las que ellos lleguen. Pero aquí estamos, una representación muy buena de a los cuales él nos dejó esa encomienda de que tienen que dar su programa, así que aquí estamos. Y para aquellos que no me conocen, mi nombre es Wilka, así que esperamos que se gocen en tu programa Hablemos, que anteriormente algunos me han visto en el programa de Juventud en Acción, así que esperamos que se gocen. Y está también mi hermanita Maribel. Dios le bendiga mucho, ¿verdad? Como decía Wilka, aquí estamos, ¿verdad? Para de representación del Gringo, ¿verdad? Y yo quiero excusar hoy a mi esposo, ¿verdad? Que no se encuentra con nosotros porque fue uno de que el Gringo dijo, te encomiendo Maribel y Juan. Pero se encuentra un poco quebrantado de salud, ¿verdad? Pero aquí estamos, ¿verdad? Lo que Dios ha permitido para darle el mensaje en esta noche, ¿verdad? Y hablar de las cosas que ha sucedido en nuestra iglesia. Y por aquí está mi hermanito Jonathan, ¿verdad? Que él no estuvo el martes pasado, pero aquí está. O sea, estuve en la computadora. Exacto, yo estuve ahí detrás de la computadora. Tratando de brincar para acá. Sí, ellos hablando acá y yo tratando de soltar algo y... Si no se dieron cuenta, yo hasta le escribí a Wilka un papelito y todo porque quería aportar lo que es la palabra del Señor. Y para los que no me conocen, mi nombre es Jonathan. Radico en la iglesia La Casa del Gran Dios con los pastores Carlos y Aida Caraballo. Y aquí estoy ayudando aquí a nuestra hermana Wilka y Maribel, ayudándola a hablar de la palabra del Señor, trayéndole la palabra a cada uno de ustedes para que se gocen y puedan llegar a otro nivel espiritual, como bien dijo la hermanita Wilka. Yo también he salido en el programa Juventud en Acción, he salido en este programa también con el hermano Gringo tras de la computadora, todo que tienen que conocerme, tienen que estar ahí diciendo, el escondido, el que se esconde por debajo. Sí, hubo un blooper en Juventud en Acción que yo creo que lo tuvieron que haber visto porque se vio clarito, yo vi la grabación y se vio clarito, pero eso son cosas que pasan. Lo que pasa es que yo tengo el lado... ¿Cómo se llama? El lado jocoso de lo que es Juventud en Acción, de lo que es no eres Gringo y todo eso. Y bueno, sí, más preámbulos las dejo con Wilka. Sí, de verdad que ese día fue un día caóticamente hermoso, como dicen los anuncios. Es una vida caóticamente hermosa, pues algo así fue ese día de Juventud en Acción, pero de verdad que la pasamos bien. Y lo más que nos llena a nosotros es saber que podemos llegar a diferentes lugares, que aunque quizás nosotros no los vemos, aunque quizás no nos escriben, no nos avisan, pero nosotros sabemos que estamos llegando a personas que la palabra del Señor, como dice su palabra, no torna atrás vacía, que siempre llega y hace un trabajo y va trabajando en esas personas que la han escuchado. Y aquellos que nos estén viendo nos pueden escribir por el foro que tenemos ahí en Resplandor TV. Nos pueden dar un saludito de que aquí estamos, los estamos viendo y nosotros se acabó el abuso. Y nosotros le enviamos ese saludo. Y en la noche de hoy, pues nuestro hermanito Noel no nos puede ver porque no tiene internet en el lugar donde se encuentra, pero sé que su corazón y su mente está aquí con nosotros, al igual que el de Nolamir Leyena, y que ahorita me escribieron, no pudimos ver el culto, pero yo sé que su mente y su corazón está aquí con nosotros y yo sé que esta noche no va a ser la diferencia y todo el mundo va a recibir la palabra del Señor, como así es nuestro propósito. Así que nuestra hermanita Maribel nos va a leer una de las porciones. La oración. Ay, sí, vamos a hacer la oración. Pues porque si yo llego a hacer este programa sin la oración, Noel, voy a tener un problema serio con Noel. Así que vamos a hacer esta oración para comenzar el programa. Y entonces luego nuestra hermanita Maribel nos va a estar leyendo ese texto bíblico. Amantísimo Dios y Padre Celestial, Dios mío, estamos delante de tu presencia, Señor. Sí, Señor Jesús. Pidiéndote, Señor, y clamándote, Padre, que tú te glorifiques y te manifiestes de manera especial en este programa, Padre. Que seas tú, Señor, poniendo en nosotros y pasando por nuestros labios ese carbón encendido, Señor, para que llevemos tu palabra, Señor, a todas aquellas personas que nos están viendo a través de Resplandor TV, Señor. Oh Dios mío, que tú tomes el control de nuestras mentes, Señor, tanto de Jonathan, de Maribel y de esta servidora, Padre Santo. Que seas tú, Señor,
tu Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros, dándonos palabra, dándonos, Señor, esa palabra que necesita esa audiencia que nos está viendo y que nos está escuchando, Señor. Esperando que seas tú quien le hable a través de nosotros, a través de tu palabra, Señor. Y que esa palabra, como dijo ahorita, Señor, no torne atrás vacía, sino que trabaje en esa vida que la están escuchando, Señor. Que cale profundo y que aunque quizás no dé frutos ahora, pero en un tiempo postrero sí podamos ver el fruto de esa palabra, Señor. Gracias te damos en nombre de Jesús, a quien damos gloria y honra, mi Señor. Amén, amén. Amén. Sí. Vamos a hablar de verdad de todo lo que, un poquito de lo que ha sucedido en la semana, ¿verdad? Y lo que nos ha hablado los pastores, de las predicaciones y todo, ¿verdad? Y hay un texto, ¿verdad?, que nos habló muy profundo a nuestras vidas, que es el Salmo 139. La palabra sea en el nombre del Padre y Espíritu Santo. Amén. Dice: oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Este texto nos está hablando de que nos examinemos, que nos escudriñemos, ¿verdad? Que de antes de yo hablar, Dios ya conoce lo que yo voy a decir, porque ya Él conoce de rabo a cabo todo, desde el pelo hasta la puntita del pie. Él conoce. Nuestro pensamiento lo conoce el Señor. A ver, que a veces nosotros creemos que no, pero el Señor, aún el levantarnos, el Señor ya sabe lo que vamos a hacer durante el día. Aún el acostarnos, el Señor lo sabe. Y la gente se cree que, ¿verdad? No, que no, Dios no sabe, y a veces se quieren esconder de Dios, como estábamos hablando la otra vez. Pero si Dios conoce aún los pensamientos, aún el hablar, ya el Señor lo sabe. Mi pensamiento, yo decirlo, ya el Señor lo sabe. O sea, que esto quiere decir que nos escudriñemos, que nos evaluemos, ¿verdad? Lo que vamos a hacer, lo que vamos a decir, que no tenemos que escondernos, que, ¿verdad?, que de nadie, Dios, como es de Dios, nadie se esconde, ¿verdad? Entonces nos está diciendo aquí, ¿verdad?, que aún de lejos mis pensamientos, o sea, con que donde yo esté, mi pensamiento el Señor lo va a conocer. ¿Qué tú dices de eso? Mira, hay algo bien, lo encuentro o jocoso o, ¿cómo decirlo? Importante, que bien, llama la atención. bien, exacto, es como que Llamativo. bien llamativo. Y es que cuando, si no me equivoco, eran los fariseos, le decían cuando Jesús o Dios le dijo apartaos de mí porque nunca os conocí. Hay algo ahí entre ese texto, entre ese salmo y lo que es ese texto. Porque Dios nos conoce a cada uno de nosotros, cristianos y no cristianos. Hagamos el bien o no hagamos el bien. Dios nos conoce porque Dios fue el que nos creó. Nosotros somos creación de Dios. Amén. Dios conoce nuestros pensamientos. Dios conoce qué nosotros vamos a hacer 5 minutos, 10 minutos, 10 días, 2 años antes de lo que nosotros vamos a hacer. Dios conoce desde el vientre de nuestra madre. Dios conoce qué es lo que nosotros vamos a hacer cuando cumplamos los 18. Todo Dios lo conoce de nosotros. Si vamos a recibir ese llamado, Dios lo conoce. Pero cuando Dios se refería en ese instante, apartaos de mí porque nunca os conocí, se refiere a que nunca te conoció como hijo de Él. Te conoció como creación de Él, pero no te conoció como hijo de Él. Y por eso ahí como que me llama la atención. Y nosotros primeramente tenemos que dejarnos conocer por Dios, pero como hijos de Él. No como creación de Él, porque como creación de Él, Dios lo conoce a cualquiera. A todos. Pero que Dios pueda decirte, te conozco como mi hijo, te conozco como servidor mío que eres, eso es algo grande. Por eso cuando dice, conozco tus pensamientos, ya sean buenos o malos, es mejor que sean buenos. Si Dios te dice, conozco tus pensamientos, que han sido buenos ante mí, que has sido fiel ante mí, que en medio de las tinieblas eres luz. Ahí es donde está el gozo de cada uno de nosotros. Y vemos que cuando en esa historia que tú traíste, estas personas eran los que estaban a cargo de las leyes de las leyes en ese tiempo. O sea, que ellos conocían todo, ellos conocían los mandamientos, las leyes de Moisés, ellos conocían todo. Pero ¿qué sucede con estas personas? Así como Jesús le decía al pueblo, hacer lo que ellos dicen, pero no lo que ellos hacen. O sea, que estamos viendo que Él está diciéndole, ellos saben lo que están diciendo, y lo que están diciendo es verdad, porque es esa ley, esa palabra que yo le di a Moisés. Pero tú no hagas lo que ellos están haciendo. ¿Por qué? Porque ellos lo que hacían no tenía concordancia con lo que estaban diciendo. Que yo le digo a todo el mundo, tienes que orar y ayunar, y tú me ves todos los días a mí
sentada mirando, no sé, las estrellas, mirando el televisor del día. Y me dice, pero vean que tú no estás diciendo que hay que orar y ayunar y tú no lo estás haciendo. Tú no estás diciendo que mira, que tienes que buscar y leerle la palabra del Señor y tú no lo estás haciendo. Uno tiene que dar ese ejemplo para que los demás te puedan seguir. Aquí te dice, tú me has examinado y conocido. Todo el mundo sabe que Dios te conoce, como dijo Jonathan, desde que tú estás en el vientre, desde antes de que tus padres pensaran tenerte, ya Él sabía que tú ibas a nacer, ya Él sabía que tú ibas a tener vida. ¿Por qué? Porque ya Él tiene unos planes contigo. Pero ¿qué sucede? Como dijo una vez la pastora en una predicación, ¿de qué te vale tú conocer a Dios si Dios no te conoce a ti? Dios te conoce porque Él conoce a toda la creación de Él. Pero no es lo mismo que Él te conozca, como dijo Jonathan, como su hijo, que Él puede decir, este es mi hijo, que ha sido fiel, que me ha buscado, que siempre ha estado conmigo, que siempre ha estado buscando mi palabra, consagrado a mí. O sea, no es lo mismo lo que tú puedes decir, sí, yo conozco a Dios. Todo el mundo conoce a Dios, todo el mundo dice, sí, yo lo conozco y yo le creo y yo creo en Dios y todo el mundo cree en Dios. Pero no es lo mismo lo que tú dices de Dios que lo que Dios pueda decirle de ti, que es mucho más importante que lo que puedas decir tú de Dios. De Dios tú puedes decir todo, porque aquí la Biblia te dice todo. ¿Quién es Él? ¿Cómo es Él? ¿Qué hace? ¿Qué no hace? ¿Cuál es su misericordia? ¿Cómo Él nos quiere? ¿Cuánto Él nos ama? Todo lo dice aquí. Y todo el mundo puede hablar de quién es Dios. Pero no es lo mismo lo que Dios pueda decir de ti y lo que Dios puede hacer en ti, que ya entonces tú conoces a Dios, tú sabes quién es Dios, pero cuando tú puedes decir algo más allá de Dios, más allá de lo que dice su palabra, es eso que tú has vivido con Dios, eso personal que tú has vivido, que tú dices, Él me ha examinado, me conoce. ¿Por qué? Porque yo me he entregado a Él y yo he tenido una experiencia diferente a la que han tenido los demás, y yo puedo decir, yo conozco a Dios porque Dios en mi vida obró de esta manera. Dios me sacó de las drogas, Dios me sacó a mí del alcohol, Dios me sacó a mí de la calle, de la prostitución. Son cosas que uno lo diferencian de lo que es conocer a Dios y de lo que el mundo en general dice conocer a Dios. Mira, nos hemos cambiado un poquito de lo que íbamos a traer, pero por algo es. Y una de las cosas que hemos hablado, que el pastor ha hablado en esta semana, es de eso. Que muchas personas podrán predicar la palabra del Señor y las vidas pueden ser salvas. Pueden predicar la palabra del Señor y a lo mejor personas que están en desánimo, le da ánimo. Y Dios los utiliza con poder, Dios los utiliza con autoridad y hace milagros con ellos. Pero sus vidas están mal delante de Dios. No todas, sino me refiero a los que están mal delante de Dios. Que Dios los puede utilizar, ellos pueden ser instrumentos de Dios, pero ¿de qué les valió? A lo mejor esas almas se salvaron, porque como dice la palabra no torna atrás vacía. A través de ese instrumento la palabra no tornó atrás vacía, pero su vida se perdió. Eso fue lo que pasó con estos fariseos, si no me equivoco. Tal vez ellos predicaban la palabra, como ellos le dijeron, en tu nombre echamos fuera demonios. Tal vez en su nombre echaron fuera demonios, tal vez muchos fueron sanos, tal vez hicieron lo que sea, fueron instrumentos, Dios los utilizó para que sus vidas fueran salvas. Pero sus vidas se perdieron. ¿Por qué? Porque a pesar de que eran instrumentos de Dios, sus vidas estaban mal. Y si venimos a ver, no nos hemos salido del tema porque el texto dice, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. O sea, tú estás reconociendo en esta ocasión es David quien escribe este salmo. Y él dice, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Y hoy precisamente el pastor estuvo hablando de quién era David, de muchas cosas sobre David, y aquellos que conocen la historia de David saben que David pasó por muchas situaciones difíciles, saben que David tuvo que huir incluso hasta de su propio hijo. David pasó por muchas cosas muy difíciles. David pasó de verdad que como dice el pastor, ese puede ser el héroe de cualquier persona que realmente vea ese sacrificio que pasó David. Y David reconoce lo que Dios ha hecho en su vida. Dice, tú me has examinado, tú me conoces, y a pesar de esos errores que cometió David, a pesar de esas equivocaciones, él tuvo sus consecuencias. ¿Pero por qué? Porque Dios sabía lo que realmente había en su corazón. ¿Por qué? Porque vemos que en esta ocasión él dice, tú me has examinado y conocido. A pesar de sus errores, que todos tenemos errores como seres humanos, tendemos a caer, tendemos a fallarle al Señor. Pero el Señor conoce lo que verdaderamente hay en nuestros corazones. Por eso a veces nosotros no entendemos, porque vemos una persona que quizás peca contra Dios, pero el Señor sigue teniendo misericordia de esa persona.
Y es porque el Señor conoce, el Señor nos ha examinado, el Señor nos conoce y sabe lo que verdaderamente hay en el corazón de cada uno de nosotros. Quizás nos deslizamos, quizás fallamos en algún momento por algo que nos bajó el ánimo, por alguna situación. Pero el Señor conoce que nuestro corazón no estaba a fallarle, que nuestro corazón está a agradarle a Él día y noche, que nuestro corazón está a buscar de Él cada vez más. Palabra, tú me has examinado y me has conocido. Después de eso dice, tú has conocido mi sentar y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos, lo que estaba diciendo Maribel. Desde antes que tú pensaras lo que sea, ya el Señor lo sabía. Como dice mucho la pastora, antes de que tú le pidas algo al Señor, ya Él lo sabe. Antes de que tú vayas al Señor a decirle necesito, quiero, gracias, Él lo sabe. Pero aquí la clave es que el Señor quiere que tú se lo digas. Eso no es de que yo, el Señor sabe que yo necesito esto, el Señor sabe que yo necesito aquello, el Señor sabe que, sabe mi necesidad. Sí, el Señor la sabe, la conoce, la tuya, la mía, la de todos. Pero el Señor quiere que tú hables con Él, que tú seas sincero delante de Él. Por eso dice en Jeremías 33:3, clama a mí, yo te responderé. Y eso es lo que está esperando el Señor. Amén. Que le clamemos a Él. Y hay mucha gente que no lo hace, que ya yo lo oré. Cuando llega a la iglesia, no, ya sabe mi petición, pero a Dios le gusta que la sigamos repitiendo constantemente. No es porque Él la sabe, es porque lo dice que clamemos a Él día a día, segundo a segundo. Tenemos que hacerlo. Es cuando nos encamos a orar. Para fulano, y tú sabes mi oración. No, tú tienes que ser delante de Dios, humíllate, para que tú veas que Dios te va a seguir, que te va a contestar la petición, y de acuerdo a la voluntad de Él, porque hay gente que Dios no ha contestado esta petición, porque no te conviene, y a veces siguen con lo mismo, y Dios le da la petición, después entonces viene el pues mira, porque es que Dios no estaba permitiendo, porque no era. Amén. Pero sigue clamando en esta noche. No sé cuál es la petición que tú tienes, no sé cuál es el problema, pero clámale a Dios que tú vas a ver que vas a conseguir la respuesta. Mira, ahí volvemos otra vez a una de las cosas que hemos estado hablando esta semana. Porque como bien dijo Maribel al principio del programa, vamos a hablar sobre lo que se habló en la semana. Maribel dijo una palabra ahí clave, que es, tú estás pidiendo una petición, pero tú la quieres así, como tú digas. Como tú digas. ¿Qué es lo que ha estado hablando el pastor sobre Saúl? El pueblo le estaba pidiendo a Dios un rey. Y a ¿quién era? Samuel, ¿verdad? Samuel, que le estaban diciendo que quería un rey. El pueblo de Israel estaba pidiendo un rey a Dios y todo eso. Y a rayo, ahora vi el pastor. Llegó el pastor ahí, me puse medio nervioso. Pero eso no es nada. Pues el pueblo de Israel estaba pidiendo a Dios un rey. Y Dios se lo dio como ellos lo querían. Fuerte, bien buen mozo y bien bonito, rubio, y todo eso. Así como tú. Sí, lo que pasa es que eso era lo que estábamos hablando el domingo pasado en la escuela bíblica. Y cuando yo traje este ejemplo a la clase bíblica, yo dije, el pueblo pidió un hombre fuerte, hermoso, así, hermoso. Un hombre como el rey, como los tenían los demás países, los demás sitios. Y él dice, un hombre como yo, pues un hombre como tú, pues vamos a usarte a ti de ejemplo. Oiga, pero eso era una forma de vacilón. Sí, de que era bonito ya. Sí, no, yo sé que yo puedo ser feo por fuera, pero por dentro Dios me ha limpiado y... ¡Santa, aleluya! Dios me ha limpiado y para Dios yo soy lindo, yo soy amén, hermoso. Como dijo el pastor hoy, que somos todos hermosos para Dios. Sí, todos somos hermosos para Dios. Todos somos tazas de buen uso, con buen color y todo. Barro, sí. Pues volviendo a lo que estaba hablando. Pues Dios le dio ese rey así. Pero ese no era el rey que Dios quería para Israel. Pero ellos lo pidieron. Pero como ellos se lo pidieron así, Dios le dijo, tómalo así, para que cojan ahí, para que vean. Como cuando pidieron carne, quiero carne, queremos carne, y Dios le dio carne hasta que se ahogaron con la carne. Ellos mismos se murieron. Ahí está, pastor, aleluya. Pues hasta que se ahogaron con ellos mismos y se murieron se jaltaron tanto de carne. Por la glotonería. Pues así pasa con el pueblo de Dios muchas veces. Le pedimos a Dios algo y a veces eso es lo que nos trae a la muerte. Y no a la muerte me refiero a la muerte terrenal, sino a la muerte espiritual. A veces le estamos pidiendo algo a Dios que no nos conviene a nosotros,
Pero como estamos ahí con insistencia ante Dios, y si Dios no nos da, nos ponemos así como los nenes chiquitos que piden algo y si no se los da, que yo lo quiero, pues nos ponemos así, y a veces no es la voluntad de Dios que eso sea así, y eso es lo que nos trae a nosotros la muerte espiritual. No, y que no solamente eso, muchas veces, me acuerdo cuando tú estabas mencionando eso, una predicación que trajo una vez nuestra hermana y evangelista Jenay, que ella decía que uno tiene que hacer como un nene chiquito y pedirle las cosas así al Señor, con ganas, y insiste hasta que te lo dé. Pero si uno se fija, si uno se transporta a lo que realmente te decía, era que tú tienes que pedirle al Señor esas cosas que vienen de Dios. No esos dones del Espíritu. Que estén bajo la voluntad de Dios. Exacto, esas cosas que el Señor tiene como propósito para tu vida. No aquello que a ti te da la gana, no aquello que a ti te gusta, aquello que a ti te parece, que tú dices, esto yo lo quiero pues porque sí, porque me gusta y ya. Yo quiero un carro nuevo, pues porque el mío está viejo, está chavo, se calienta, tiene el radiador malo, pues no es por eso. Tú tienes que pedirle al Señor, insistirle al Señor cuando tú te refieres a los dones del Espíritu, cuando tú le pides al Señor el espíritu de oración, cuando tú le pides al Señor, Señor, dame ese anhelo y ese deseo de buscar más de tu presencia, pues mira, insístele, clámale, ruégale, machaca que te machaca ahí encima de él y él te lo va a dar. Pero lamentablemente, como trajo el ejemplo de Jonathan, nosotros le pedimos al Señor las cosas que a nosotros nos parecen que están bien, las cosas que a nosotros nos parecen que eso es lo mejor para nosotros. Pero aquí dice, has entendido desde lejos tú has conocido mi sentar y mi levantar, has entendido desde lejos mis pensamientos. Desde lejos Él conoce tus pensamientos, Él sabe lo que tú le vas a pedir, pero también Él sabe las consecuencias que va a traer eso que tú le estás pidiendo. Porque no estoy segura en dónde se encuentra y el pastor se me fue. Yo sé que desde ayer me lo hubiese dicho, que el Señor le dice, yo conozco los pensamientos que tengo contigo. No son cualquier pensamiento. El Señor no te quiere a ti para que te exhibas, para que seas el nene lindo, para que digas, mira, aquí estoy yo, hoy traje corbata nueva, tenis nuevos, zapatos, no. El Señor tiene otros planes y otros propósitos mayores con cada uno de nosotros. El Señor quiere que tú lleves su palabra, que tú seas un buen siervo, que tú realmente te consagres y te separes para Dios. No es fácil ser cristiano, no es fácil buscar la presencia del Señor, pero el Señor nos exige algo porque sabe que lo podemos hacer. ¿Por qué? Porque el mejor ejemplo que hubo en la tierra de servirle al Señor, ¿quién fue? Su Hijo Jesús. ¿Para qué vino Jesús a la tierra? Para enseñarnos a todos y cada uno de nosotros a ser más como Él, a buscar del Señor, a pesar de que venga el enemigo a zarandearte en un momento que tú estás clamando al Señor, tú diga, mira, aquí no hay parte ni suerte contigo, yo le sirvo a un Dios más grande que tú. Amén. ¿Por qué tenemos que pedirle al Señor cosas mínimas, cosas miserables, cuando nosotros podemos ver grandes milagros en lo que el Señor puede hacer? Hace unos días yo tengo un Facebook, pero yo casi no escribo en mi Facebook. Y el Señor me puso en mi corazón que ¿por qué nosotros como seres humanos le pedimos cosas tontas al Señor y le decimos? Y es que uno ve unas de cosas en Facebook, yo vi eso que a mí me dio un dolor en el corazón. Gracias al Señor, gracias a Dios que me dio la señal del internet para ver el juego de fútbol. Material. ¿Tú te crees que al Señor le va a importar que tú te estés 1 hora y media viendo un juego de fútbol? De soccer. ¿Tú te crees que el Señor fue el que puso la mano para que tuvieras señal en el trabajo y pudieras ver un juego? Cuando en vez de ver el juego deberías de estar trabajando. El Señor no hace cosas porquerías. El Señor no te da algo que tú puedes buscar por tu cuenta. El Señor te da algo verdaderamente sobrenatural. Si cada uno como cristiano decidiera hoy buscar algo sobrenatural, el Señor lo haría. ¿Por qué ahora no se ven milagros? ¿Por qué ahora no se ven prodigios? ¿Por qué ahora no se ven esas cosas que se veían antes? Porque el pueblo está durmiendo, porque el pueblo está de vago, porque el pueblo no entiende y no reconoce que el Señor te conoce a ti desde antes de tu nacer, de que ha escudriñado tus pensamientos, de que conoce tus entradas y tus salidas, te ha examinado por completo.
Pero nos conformamos con que, pues, él me dio la señal del wifi me pude robar la señal del wifi del vecino por gracias a Dios. Y es como que usamos a Dios como cualquier cosa. Algo que es tan real, ¿verdad? Que la gente lo ha tomado ya como por nada. Y tiene que darle gracias a Dios cada día, cada instante que están en esta tierra por Él, ¿verdad? Y esto es algo como que no, le da lo mismo. Y yo digo a veces, Dios mío, Señor, ¿por qué la gente está mal agradecida con todo lo que Dios nos ha dado? Porque tenemos que estar sumamente, mira, agradecidos del Señor cuando nos levantamos, cuando abrimos nuestros ojos, mira, que vemos nuestra familia. Amén. Y la gente eso no lo aprecia. Aprecia estar más metido, enfocado en un Facebook, aprecia estar metido lavando un carro, cosas vanas. Pero no están agradecidos de lo que Dios ha hecho. De gracia. Ni aún yo creo que ni en su casa dan gracias, solamente cuando están en apuro. Por eso que estamos hablando en el Salmo también 2 que dice: has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. O sea, aquí está hablando que Él escudriña hasta el andar de las personas. Y escudriña el camino donde son conocidos. Aún el camino que ella ya está pasando, el Señor ya no conoce por donde tú vas a pasar. Y te voy a decir una cosa, porque Dios no nos permite que pase por algunos caminos fuertes de perseveridad, como de problemas, para hacernos más fuertes. A veces no entendemos, pero Dios lo permite. ¿Por qué lo permite? Para un crecimiento. Pero eso nosotros mismos nos provocamos. Esa es la situación. Al provocarnos nosotros, entonces, ay Dios mío, pero ¿qué pasó aquí? ¿Por qué a mí? Pero mira, si el Señor te está hablando que te escudriñe, que te evalúe. Examínate en esta noche. ¿Qué estás haciendo mal? ¿Verdad? Porque si tú te evalúas esta noche y te examinas, pues tú sabes por el camino que tú tienes que conducir correctamente, porque Dios nos ha dado camino. El camino del bien y el camino del mal. Y tú, si eres sabio, vas a saber que tienes que coger el camino del bien, porque no va a conducir a la eternidad. Mira, la verdad que la palabra del Señor es tan grande que cuando tú te pones a escudriñar, todo pega ahí. Todo va uno detrás del otro. Cuando dice te examina, es porque Dios te está pasando, Dios te pasa por unas pruebas. Dios a través de esas pruebas te está examinando. Dios está apuntando acá. ¿Cuánto me amas? ¿Pasaste por esto? Mira, lo superó. Buscaste de mi presencia. Tiene A. ¿Pasaste por lo otro? No se apartó. Mira otra A. Dios te examina para que al final de la clase, es como nosotros. Puedes pasar con summa cum laude. Sí, con summa cum laude, como así es, summa cum laude. Summa cum laude. Summa cum laude, esa palabra tan buena, palabra de domingo. Cuando tú estás en la universidad, tú lo que quieres es sacarla. Y sacarla. Bueno, a veces somos medio vagos, como yo, somos medio vagos en las clases, pero nuestro anhelo es sacarla. En los caminos del Señor, nuestro anhelo tiene que ser sacarla. Alta. Sacar A de lo máximo es 100%, que saque A de 200%, de 300%. Eso no existe en nuestra mente, pero sabe que la mente de Dios llega mucho más allá. Y ese por ciento llega mucho más allá a la mente de Dios. Y cuando Dios te examina, es como estaba diciendo la hermana Maribel, cuando Dios conoce tus caminos, dice la palabra que Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí, ¿verdad? Que dice, nadie viene al Padre si no es por mí. También dice: quien quiera seguir en pos de mí, tome su cruz y sígame. ¿Cómo fue que Jesús tomó su cruz? Lo clavaron en la cruz. Lo azotaron. Pues así nosotros a nosotros nos van a azotar. Aunque me empujaste violencia, Jehová me sustentó. Aleluya. Pues así tenemos que ser nosotros. Que aunque el enemigo nos empuje con violencia, tener en nuestra mente: aunque me vaya a caer, Dios va a estar detrás de mí, que me va a poner las manos y no me va a dejar caer. Amén. Así es lo que tenemos que ser. Para que entonces cuando Dios nos examine podamos tener el A. Y como tú dijiste, que la palabra dice: tome su cruz y sígame. Él no te está diciendo: vente conmigo que todo tira bien. Él te está haciendo entender, porque Él no lo reconoce porque Él es Dios. Él todo lo sabe. Él quiere hacerte entender a ti como persona que tú tienes y tú llevas una cruz.
Todo el mundo lleva una cruz. Algunos más pesadas que otras, otras más largas que otras, otras más cortas. Más liviano. Pero todo el mundo tiene una cruz. Que quizás mi cruz, otra persona diga, "Ay, pero eso es una bobería". Pero el Señor sabe la carga que yo puedo llevar. Quizás para otro tú dices, pero es que eso es demasiado por una persona. Pero es que el Señor sabe esa carga que esa persona puede llevar. Tú vas a llevarte esa cruz y a seguirle. ¿Por qué? Si nos transportamos a ese momento en el que Él cargaba esa cruz por ese camino hacia el matadero, como lo dice en la Biblia, ese camino fue un camino largo, fue un camino que costó trabajo, fue un camino que cobró sangre, fue un camino de lágrimas, de llanto, de maltrato, de dolor, de sufrimiento. Ese camino nosotros lo vamos a pasar. No te estamos diciendo que si tú vienes a los caminos del Señor todo va a ser color de rosa. Pero tampoco te estamos diciendo que si vienes al camino del Señor te vas a morir, vas a sufrir. Todo el mundo sufre. Estando en el mundo sufre y en la iglesia también sufre. Pero es como dice Jonathan siempre, porque él le gusta siempre llevarnos a eso. No es lo mismo que tú tengas un problema en el mundo que tú tengas un problema en la iglesia con Dios. No es lo mismo. Todo el mundo tiene una cruz. Y va a llegar el momento en que tú vas a decir, esta cruz... La diferencia, disculpen, la diferencia de tú tener esa cruz en la iglesia es que esa cruz te la carga Dios. El Señor en ese momento en el que tú te sientes que ya no puedes más, en que sientes que te vas a caer, Él te sirve como Simón de Cirene. El Simón de Cirene llegó a socorrer a Jesús en su momento en el que ya no podía más. En el momento en el que ya Jesús estaba prácticamente tirado en el piso sin fuerza. En ese momento en el que nosotros quizás sentimos que ya no podemos más, que ya la cruz es demasiado pesada, el Señor te dice, yo estoy aquí para ayudarte, pero tú tienes que clamar a mí. Como dijo Maribel, clama a mí, yo te responderé. No puedes caminar más, no puedes más con esa cruz, pues mira, clama a mí, yo te voy a ayudar a cargar esa cruz hasta donde tú puedas. Cuando te recuperes, te va a poner la cruz encima, aprendas a depender de Dios. Mira, y no es que no vamos a caer. No es que no nos vamos a sentir débiles. No es que no nos vamos a desanimar. Porque nos va a pasar porque somos humanos. Nos va a pasar. Pero ahí es que viene el texto de Maribel. Clama a mí y yo te responderé. El texto que estaba hablando hoy el pastor. Venid a mí los trabajados y cargados y yo los haré descansar. Ahí es que vienen esos textos. Y otra cosa. Yo estaba leyendo en Lucas 21:7 en adelante. Dice que son las señales del final. Ahí dice, después del 7, dice que cuando el reino esté cerca, a nosotros nos van a azotar, a nosotros se van a levantar guerra contra nosotros. Y a veces si lo vemos espiritualmente, pues látigo, como le hicieron a Jesús, que le dieron a la espalda. Vamos a verlo espiritualmente. El enemigo va a poner o personas o situaciones en nuestras vidas en la cual nos vamos a sentir latigados, en lo cual nos vamos a sentir que estamos en guerra. Pero Dios nos dice, tú eres un soldado mío. Dios nos dice, como tú eres un guerrero, tú tienes que seguir hacia adelante. No importa cuántos balazos te den, no importa cuántos latigazos te den, no importa cuántas guerras tú tengas en tu vida, tú sigue hacia adelante. Y yo puedo dar el testimonio de que a veces me he rendido, de que a veces digo, Señor, no puedo con esta cruz. No, como dice la canción, como dice la canción que canta Gringo, no puedo más con esta cruz, no puedo. Pues a veces yo me he sentido así, por eso digo que nos vamos a desanimar, nos vamos a sentir cansados. Pero lo importante de todo esto es que como así Jesús le dijo a sus discípulos, orar sin cesar, así Dios nos dice a nosotros, ¿te sientes desanimado? ¿Te sientes sin fuerza? Orar sin cesar. Como Jesús le dijo a Pedro, camina, ven. Y Pedro caminó sobre las aguas. Pedro se hundió porque por un momento no tuvo fe. Quitó la vista de Dios. Quitó la vista de Jesús. Pero Jesús le dijo, yo estoy aquí, ¿por qué te hundes? Y así es en nuestras vidas. Dios te dice, no te hundas, porque yo estoy aquí. Mírame, estoy al frente tuyo. No temas. No temas, estoy al frente tuyo. No te hundas. Sigue con fe hacia adelante, sigue con esperanza, que yo estoy aquí para darte la mano. Uno
de los refranes, digo refrán favorito de nuestros pastores, es que si te caes, vuelve y te levanta. Si te vuelve y te cae y te hace un rasponcito, mira, ponte una curita. Y sigue caminando. Sacúdete el polvito que y sigue caminando. Pero por el camino en el que Dios te quiere. Ujú. Porque a veces nos paramos, pero nos paramos mal. Eso es algo que yo lo he tenido ahí en la mente. A veces nos paramos de esa caída, pero en vez de pararnos y seguir por el camino en que andábamos, por el camino de Jesucristo, por el camino, lo que hacemos es o que viramos para atrás o cogemos el camino que no es. Por eso dice ahí en el Salmo que Jehová examinó nuestros caminos, Jehová mira nuestros caminos. Pues procuremos que ese camino que Jehová está mirando, procuremos que ese camino que Jehová está examinando para nosotros, procuremos que sea el camino del bien, que sea el camino por donde Él quiere que nosotros caminemos, como estábamos hablando, por donde es la voluntad de Él. Amén. No por donde nosotros queremos, sino por la voluntad de Él. Y vemos que aquí dice, y todos mis caminos te son conocidos. Tenemos que recordar que en esta ocasión es David quien le está hablando a Dios, a Jehová. Él le está diciendo y él está reconociendo que todos los caminos por los cuales él se vaya a meter, Dios ya los conoce. Dios conoce si nos vamos a ir por ese camino del agradecimiento, si nos vamos a ir por ese camino de darle gloria, de darle honra, de reconocer que es Él quien lo ha hecho, o si nos vamos a ir por el contrario, por ese camino en el que decimos, eso lo logré gracias a que trabajé, a que sudé, gracias a que me fastidié las manos, los dedos, los pies, lo que sea, pero lo logré yo lo logré por mi fuerza, porque me pude levantar. Pero a la gente se le olvida que, como decía en el versículo 2, tú has conocido mi sentar y mi levantar. Y si el Señor dice, hoy tú te sientas en esa silla y no te vas a parar, no te vas a parar. Hay personas que ven como algo tan normal, tan rutinario, el que se acuestan hoy y se levantan mañana, que sorprendentemente un día el Señor va a decir, sabes que me cansé de ti, y te vas a acostar y no te vas a levantar. Quizás yo hoy cometí algo en contra del Señor y el Señor dijo, ¿sabes qué? Hasta aquí llegó mi misericordia contigo. Y cuando se acabe el programa, yo decido parar, mis piernas no me responden. ¿Por qué? Porque fue el Señor que dijo, ¿sabes qué? Vas a aprender de alguna manera y hoy tus piernas no te van a funcionar. Hay personas que quizás escuchan y dicen, ¿qué? Ay, que si eso es imposible. No, para Dios no hay nada imposible. El Señor, en el momento en el que Él quiera hacerte pasar por algo y que tú puedas entender y reconocer que ha sido Él lo hace de la manera que sea. Hay veces que es preferible que tú quedes postrado en una cama a que cruzando una carretera te atropelle un tro. Y entonces, el problema de esto es que te vas a morir porque te pasó un trozo que tenía por lo menos 18 ruedas y no vas a ver la gloria del Señor. Lamentablemente te vas a ir a la condenación eterna. Que a lo mejor te quedas postrado en una cama, que no puedes mover tus piernas, quizás en una silla de ruedas, pero llega el momento en el que el Señor te hace entender y comprender que es gracias a Él que estás vivo, que es gracias a Él que tienes vida. Y en ese momento tú reflexionas, aunque quizás tuviste que pasar por un proceso duro, aunque quizás tuviste que quedar paralítico, que tuviste que quedar inmóvil, pero reconoces que es gracias a Dios que estás vivo. Te cambias tu manera de pensar, cambias tu corazón, cambias tu camino y decides llegar a los pies de Él, decides acercarte a Jesús y entonces mueres y mueres con Cristo. Uno nunca sabe de qué manera el Señor quiere obrar y es el Señor, como dice la palabra, obra por senderos misteriosos. Si somos agradecidos, acá voy a irme ahora a un texto que el pastor nos trajo, creo que el martes, que dice, y por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombre, sino según es en verdad, la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. A lo mejor tú te estabas en ese momento en el que alguien te llevó esa palabra y te dijo, ¿sabes qué? Tienes tantos días de vida. El Señor te dice en esta hora que si tú no cambias tu camino, que si tú no te corriges, que si tú no te examinas, lamentablemente te van a venir a matar una guagua de tal y tal color. Y las personas toman eso como que, deja el vacilón, tranquilo, que a mí no me va a pasar nada porque yo tengo 4 pistolas en mi casa y tengo 5 metidas entre los pantalones. Rayo. No, pues para ponerlo exagerado, porque es que las personas realmente se creen que por estar armados hasta los dientes van a tener vida. Y lamentablemente, si el Señor dice, tú puedes tener 25 pistolas encima y a la hora de la verdad ninguna te funciona.
Pero mira cómo dice aquí que es importante, ¿verdad? Porque dice aquí que por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que es oída de nosotros. Tal vez esas personas son advertidas, ¿verdad? Que el Señor le ha hablado y ¿qué hacen ellos? Tú me conoces y conoces mi vida y mira, y hace la palabra como si nada. Porque son así, hay muchas personas que son así, si tú me conoces, tú me vienes a adorarme a mí, y porque tú me conoces a mí, yo, haces el loco, el chivo loco, como dice por ahí. Y cuando pasa el proceso, como dice, que pasa un carro y te lo advirtieron. Porque Dios nos usa a nosotros como instrumento, como dice en la palabra, que tenemos que darle gracias a Dios, porque Dios usa instrumentos para llevarle la palabra a que lo necesitan, ¿verdad? Y la gente no quiere entender que Dios está usando hoy en día hombres, mujeres, ¿verdad? Para llevar la palabra de Él, para que se puedan, ¿qué? Arrepentirse de sus malos caminos. Pero no están haciendo caso a la palabra de Dios, porque como tú me conoces, pues no me hables, porque mira, tú conoces mi vida, tú no me vengas a decirme a mí no, porque tú vas a ver que a mí no me va a pasar nada. Pero viene entonces un predicador, ¿verdad? Y te trajo la palabra. Ay, Dios mío, lo que me dijo el hermano. Si tú tienes a tu iglesia quien te está llevando la palabra, porque somos de la iglesia, somos menos. No, te equivocó, porque quien nos usa a nosotros es el Espíritu Santo. Amén. Porque para eso Dios nos puso a nosotros en el caminar, nos da la sabiduría para llevar el mensaje al pueblo. Y a veces, porque es palabra de hombre, ¿no? La palabra de hombre, Dios nos da la sabiduría y el Espíritu Santo para llevar la palabra al pueblo. También vemos que cuando dice, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias. Ahorita me voy nuevamente al texto que mencionó nuestro hermano Jonathan, que cuando Jesús le dijo a los discípulos, orad sin cesar. Aquí te está diciendo que tú tienes que darle gracias al Señor sin cesar. Todo tiempo. En todo momento, aunque te sientas que ya tú no puedes más, que no puedes ni abrir la boca, pues mira, tu mente le da gracias al Señor. Como Dios conoce tus pensamientos. Dios conoce que realmente tú estás... Hay siempre los pastores nos dicen, uno tiene que estar constantemente orando. Y las personas, es que a mí me encanta, porque hoy yo estaba retirada con la pastora y yo escuchaba a la pastora orando y yo escuchaba que decía, es que son unos morones. La pastora es tan sincera cuando habla con el Señor, que yo le digo, mira, realmente hay personas que son bien morones y dicen, yo no voy a estar todo el día arrodillada orando al Señor porque yo tengo que trabajar, yo tengo que estudiar, yo tengo cosas que hacer, porque si no, ¿quién me va a dar el sustento a mi casa? Tú no tienes que estar realmente 24 horas de rodillas, pero con que tu mente y tu pensamiento esté conectado con Dios, tú estás orando sin cesar, tú estás agradeciéndole al Señor sin cesar. En este momento suceden cosas en la vida tan inesperadas, tan precipitada, así de momento, que a veces uno no ve la misericordia que tiene Dios con nosotros. Se los digo porque hace unos días, se lo estaba diciendo a Jonathan el martes pasado, mi madre una vez estaba saliendo de mi casa y ella pues obviamente ya tiene su guagua estándar y pues ya lleva muchos años con ella, lleva más de 6 años con su guagua y ella conoce su carro. Ya cuando uno se acostumbra a un carro, pues ya uno va y viene con él solo. Y está en la luz de mi casa y cuando la luz cambia para ella, verde, que va a arrancar, la guagua se apagó. Lo que nunca, porque la guagua no estaba dañada, la guagua no tenía ningún desperfecto, la guagua estaba corriendo de lo más bien. La guagua se apaga y no pasaron 5 segundos cuando pasa una guagua a más de 50 millas por hora por delante de ella. Yo le puedo contar eso a cualquier persona y dice, eso fue que la guagua se fastidió y la guagua... Realmente, mami intentó prender la guagua y la guagua prendió como si nada y corrió todo el día y no se dañó y no se apagó en ningún momento. Clámame. ¿Quién me va a decir a mí que eso no era Dios que estaba protegiéndola a ella de una muerte, de un accidente? Le dio una oportunidad más para que ella recapacite y pueda decirle, Señor, yo vengo delante de tu presencia a que tú seas quien me cuide y seas mi protector y seas el cuidador de mi hogar. Le dio una nueva oportunidad. Si no sabe aprovecharla, ya eso es su problema, ya eso es consecuencia, ya eso es entre ella y Dios. Pero Dios le sigue dando oportunidad. Así como se la dio ese día a mi madre, se la está dando a todos y cada una de esas personas que no le sirven al Señor, o aquellas personas que están dentro de la iglesia, pero están como que
buscando cualquier excusa para irse, o simplemente están yendo a la iglesia por apariencia, o están yendo a la iglesia por cumplir, porque le vean la cara y digan, este viene a la iglesia. El Señor te está dando una oportunidad. Te está diciendo que tú tienes que ser agradecido con Él, porque gracias a ti, gracias a Él, tú estás vivo hoy. Si tú no le agradeces, aunque quizás tú no vengas a la iglesia, tú tienes que agradecerle al Señor de que te dio un día más de vida, un día más para que tú te puedas arrepentir, un día más para que tú puedas ser salvo. Y eso las personas no lo saben apreciar. Mira, trayendo la predicación de nuestra hermana Maribel. Nuestra hermana Maribel trajo una reflexión sobre una taza, ¿verdad? La taza de Dios. Ok, eso mismo. La taza de Dios. La taza de Dios. Mientras ella leía esa reflexión, la reflexión decía que el dueño de la taza la estaba moldeando, la ponía en el horno y todo, y tenía un proceso para poner la taza linda, para poner la taza hermosa, donde las personas que la vieran le llamara la atención. Ahí dice, dar gracias a Dios sin cesar por la palabra, ¿cómo? Dice, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra que oísteis de nosotros. Cuando recibiste la palabra de Dios, tú estás siendo transformado. Amén. Seas cristiano o no seas cristiano, si no eres cristiano, estás siendo transformado para que tu vida pueda cambiar por completo, para que tú puedas entregar tu vida a Cristo. Amén. Pero cuando el cristiano recibe la palabra del Señor, es para ánimo, es para poder seguir hacia adelante, para cuando estamos en ese momento de guerra, cuando estamos en ese momento de tempestad, podamos seguir hacia adelante, podamos brincar esa piedra que se nos apareció en el camino, que podrá ser lo más grande que sea, pero podamos o pasarle por el lado, o podamos pasar esa piedra que está en el camino. Pues volviendo al mensaje de Maribel, Dios nos pasa por esas pruebas, Dios nos pasa por ese proceso del horno, por ese proceso de lo que es la moldedura, porque a veces tenemos ese cantito fuera, no tenemos el ganchito para coger, ¿sabes? Pues cuando Dios nos trae esa palabra, tenemos que darle gracias al Señor. Amén. Porque esa palabra es la que nos está transformando. Cuando nos vienen los problemas en nuestras vidas, tenemos que darle gracias al Señor, porque esos problemas, ese es el horno que nos está transformando. Dice que el dueño decía, un poquito más. Aguanta un poquito más. El dueño le decía, aguanta un poquito más. Y la taza se quejaba, le decía, no, que porque el proceso era doloroso. Pero, Dios mío, el proceso era doloroso, pero la recompensa de ella, de la taza, era grande. Así es nuestras vidas. El proceso de nosotros es doloroso. El proceso aquí en la tierra es doloroso. El proceso de Jesús fue doloroso. Pero Jesús tenía un propósito grande en la tierra, que era morir por cada uno de nosotros. A veces pensamos que Jesús vino a la tierra para sanar a las personas. No. Jesús no vino a la tierra para sanar a las personas. Jesús sanó a las personas. Dios sanó a las personas por su misericordia. Por la misericordia que hay en nosotros. Por eso es que nosotros seguimos vivos día tras día. Por eso es que nosotros seguimos de pie. Por eso es que nosotros no estamos paralíticos. Los que lo están, pues ya es porque están pasando por un proceso. Pero los que tenemos las piernas buenas, ¿por qué no le damos gracias al Señor sin cesar? ¿Por qué los que oímos, por qué los que podemos hablar no le damos gracias al Señor sin cesar? Porque Dios nos está pasando por un proceso. Y a veces no le damos gracias al Señor. Y somos mal agradecidos con Dios. Y le reclamamos por aquello que no tenemos. Le reclamamos por aquellos que no tenemos. Y no le damos gracias por lo que tenemos, por lo que Él nos ha dado día tras día. Es como los otros días que íbamos para el culto, que el pastor iba a predicar el viernes. Mi carro otra vez le rompió el radiador y cuanta madre. Y se me volvió a calentar. Y yo estoy detrás del pastor porque yo no sé llegar. Yo estoy detrás del pastor y yo digo, pastor, va a tener que seguirlo directo y yo me tengo que parar. Porque el carro no va a llegar hasta allá así. Y viene el hermano Juan y llega donde yo estoy para buscarnos a nosotros, a mí, porque yo andaba con Javilu. Y seguida que Juan se baja del carro, él me dice, gracias Señor. Él me dice, el diablo fuera, no quiere que tú llegues al culto. Y así eso pasa. A veces pasamos por esas cosas, pero el Señor te dice, no importa porque yo estoy contigo.
Y es esa palabra que hemos recibido desde el primer momento en el que tú te acercas a los caminos del Señor. A veces pensamos que ir a la iglesia es algo monótono. A veces pensamos que llegar a la iglesia es algo que, pues, para muchos es una rutina. A veces pensamos que llegar a la iglesia es otro culto más. Pero si nosotros supiéramos el granito de arena que hace, que te ayuda a ti, cada una de las predicaciones, ese granito de arena que contribuye a tú seguir hacia adelante, que tienen cada una de esas predicaciones. Esa palabra que tú la ves que viene a través del pastor, que viene a través de la pastora, que viene a través del evangelista, que viene a través del hermano, de la hermana. Tú ves que la palabra sale de la boca de esa persona, pero realmente esa palabra viene del Espíritu de Dios. Por eso te dice, esa palabra que recibisteis no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros todos los creyentes. Esta palabra te está hablando directamente a ti como persona creyente de Dios. A ti que tú vas a la iglesia, a ti que le sirves al Señor, a ti que te sacrificas por el Señor. Esa palabra que en algún momento te es dolorosa, te es fuerte, como que te regaña, como que esa palabra que a veces te dice, espérate, lo estás haciendo mal. Esa palabra no viene del hombre, esa palabra no viene del pastor, no viene de la pastora, no viene del evangelista, esa palabra viene de Dios. ¿Para qué? Para que tú te corrijas, para que tú te examines, como estábamos hablando ahorita, para que tú te examines y te conozcas y puedas decir, esto yo tengo que cambiarlo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo me está diciendo, estás mal. El Espíritu Santo me está diciendo, mira, tienes que cambiar, tienes que corregirte, tienes que examinarte. Mírate por dentro, mira cómo tú te estás comportando. Párate de frente a un espejo y no te miras si tienes una espinita aquí, no. Ponte a mirarte y ponte a reflexionar, ¿qué yo estoy haciendo mal? Mira como tú dices eso, ¿verdad? Como dice aquí que no es palabra de hombre. Cuando el Señor a nosotros nos manda a dar un mensaje, nosotros nos metemos en ayuno y oración. Y mira cómo son las cosas. Cuando yo traje la predicación del barro, Dios me dio ese mensaje y viene y me dice el Señor, da lo que yo te doy. Porque yo tengo que transformar vidas. Yo tengo que transformar esto aquí, tengo que carácter. Tengo que transformar pensamientos y corazones. A ver, cuando Dios te da una palabra, te la está dando para que tú se la dejes al pueblo. Y cuando tu corazón hace tucu, 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 porque el Espíritu Santo te está hablando. Porque nosotros nos metemos en ayuno y en oración para llevar un mensaje a través del Espíritu Santo. ¿Sabes? No vamos a venir, como dicen por ahí, vírgenes en la carne. No. Cuando nosotros venimos a dar un mensaje es porque de parte de Dios, que Dios es el que nos mira, que nos mueve, dice, no, este es el mensaje que tú le vas a dar a tu pueblo porque tu pueblo está falta de esta palabra. Es que tú lo sientes. Cuando Dios te manda a dar un mensaje, tú lo sientes. Mira, a veces lo digo por experiencia, yo busco algo y yo digo, esto es lo que quiero llevar. Y cuando estoy preparando el mensaje, como eso que no yo era. Digo, Señor, pero ¿qué pasó con esto? Y es porque eso no era. Vuelvo y busco y consigo, esto es lo que yo quiero llevar. No pero es porque quieras. A veces decimos, esto es lo que yo quiero. No lo que pero no es lo que yo quiero. Tú tienes que decir, Señor, yo voy a llevar lo que tú quieras que yo lleve. La necesidad del pueblo. Es según la necesidad, exacto, como dice nuestra hermana Maribel. Es según la necesidad del pueblo. No es lo que a ti te dé la gana llevar. Voy a llevar esto porque no tengo más nada. No. No mueves ni un pelo. ¿Te vas en la carne? Tú tienes que llevar lo que Dios te mande a llevar. Porque Dios sabe con qué necesidad. Es que, viste, todo concuerda ahí. Dios sabe con qué necesidad tú vas a ir el día antes, los 2 días antes, la semana antes, ese día en el que tal persona va a predicar. Por eso esa tal persona que va a predicar tiene que dejarse llevar por Dios, porque Dios sabe con qué necesidad va el pueblo ese día. Y tal vez cuando tú predicas, que lo digo por experiencia, a veces uno predica y uno dice, pero aquí no pasó nada. Y cuando sales que te dicen, tú haces, wow, gracias, Señor. Y no necesariamente tiene que ser inmediatamente que tú sales del culto, exacto, porque eso es lo que queremos. Nosotros pretendemos que todo sea de ahora para ahora. Instante. Prediqué, se sanaron y ahí está. Pero a lo mejor esa palabra no va a accionar en el momento, va a ir trabajando con el tiempo. Ya se nos está acabando el tiempo, no nos han sacado los dedos, pero aquí tengo... Sí, lo sacaron. Pero la cosa es que estamos hablando aquí de que
como está diciendo Jonathan, hay veces que nosotros queremos, como está diciendo Maribel, perdón, nosotros queremos prepararnos y llevar una palabra que realmente capte y capture ese pensamiento de las personas. Y lo más maravilloso de todo esto es que el Señor te confirma el mensaje que tú tienes que llevar. A pastora. Ahora mismo yo tengo un mensaje para el 29 de julio que fue el mensaje que no pude llevar hace unas semanas atrás porque estaba enferma. Pero el Señor me dio ese mensaje desde hace más de un mes. Sinceramente, hace más de un mes. Y yo, en este mes, yo dije, yo no quiero predicar porque los muchachos no van a estar, yo tengo que dar escuela bíblica, tengo que hacer muchas cosas. Y no me quería comprometer a predicar. Pero estoy viendo a Noel el Gringo, cuando estaba preparando el calendario, y yo veo que él deja ese día en blanco. Y lo estaba mirando de reojo, pero no le digo nada. Entonces, yo veo que él me dice, mira, ya te preparé el calendario, dejé este día en blanco porque yo no sé cómo yo que regresa cansado, que es normal porque tienen una agenda muy ajetreada ya. Pero yo le digo, no te preocupes que yo predico ese día. Yo predico. Y ya tenía ese mensaje preparado desde hace unas semanas atrás. Hace una semana exactamente desde ese día. Y hoy el Señor me confirmó ese mensaje a través de la pastora en un retiro que teníamos ella y yo hoy. El Señor me confirmó ese mensaje, de que ese es el mensaje que yo tengo que traer ese día, porque no iba a ser otro día, porque a las personas que va a tocar ese mensaje son las que van a estar el día 29 de julio del 2014, no las personas que iban a estar hoy, no las personas que van a estar la semana que viene, son las personas que van a estar el día 29 de julio. El Señor todo lo tiene en un orden. Así que se nos ha acabado el tiempo. Es que yo tengo que decirle esto. Dale, nos despide. Y nos despedimos. Es que para hablar de confirmación, yo puedo dar testimonio de eso hoy, no ayer, no mañana no ha pasado. No ayer, no la semana pasada, puedo dar testimonio hoy. Hoy a mí me tocaba dar un mensaje que yo encuentro que era de parte de Dios. Ese mensaje era de parte de Dios. Porque había gente con necesidad que necesitaban ese mensaje. Esa palabra. Pero yo por causa, pues... ¿Cómo? Ajenas. Por causas ajenas, pues no di el mensaje. Se levantó el enemigo. Pues, el enemigo se levantó y pues tuve guerra y eso, y pues no me sentí digno de dar el mensaje. Pero como quiera, Dios trajo el mensaje. Y lo puedo decir porque el hermano Juan no leyó la misma cita que yo iba a traer, pero trajo con esa cita trajo el mismo mensaje que yo iba a traer. Y que es que el tiempo está cerca. Santo, el tiempo de la venida del Señor está cerca. Y ese era el mensaje que yo iba a traer hoy. Que Dios iba a traer hoy. Pero aunque yo no lo di, Dios dijo, como quiera el mensaje va. El mensaje tiene que Como llegar. quiera el mensaje tiene que llegar. Eso es así. Y ese que el hermano Juan trajo sobre las 10 vírgenes, que es sobre el aceite, que una no llevaron aceite suficiente, pues ese era mi mensaje. Ay, que como quiera Dios trajo el mensaje. Y eso, yo estaba detrás de la batería y yo decía, Señor, pero es que ¿cómo tú lo haces? A veces no nos explicamos cómo Dios hace las cosas, pero es que Dios no hay que buscarle lógica, a Dios no hay que entenderlo. A Dios hay que obedecerlo. Amén. Ahora sí que nos despedimos rápido. Esperamos que se hayan gozado todos y cada uno de ustedes. Y el próximo martes aquí vamos a estar nuevamente trayéndote palabra del Señor. Así que Dios te bendiga y que te sigas gozando con Resplandor TV. Para obtener más información de este programa, escríbanos a Hablemos con Noel Caraballo, HC5, Box 8659, Río Grande, Puerto Rico 00745. Contáctenos al 787-448-5491.